Hermanos, hoy es un gran día. El Señor nos ha dado la vida, la salud y el privilegio de poder reunirnos a través de este medio para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Te voy a pedir que le obsequies una sonrisa a la persona que está junto a ti ahí en tu hogar, donde tú estés, y dile: sonríe, Dios te ama. Y esperamos que en esta mañana su nombre sea exaltado y glorificado y Él hable a nuestra vida de una manera clara y precisa. Te invito a que inclinemos nuestro rostro para poner este tiempo en las manos de nuestro amado Jesús. Tú habitas en las alturas y en la santidad, pero también con el quebrantado de corazón y con el humilde de espíritu para vivificarle. Gracias por tu presencia. A ti damos todo honor y toda honra y toda gloria, porque solamente tú mereces la adoración. Recibe de tu pueblo la gratitud, la alabanza y la adoración. Y hoy podemos decir, como nos lo enseñó Jesús: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre y jamás. Amén. Amén. Les invito a abrir la escritura en el libro de Números, capítulo 12, y vamos a darle lectura. Esta es una de las lecturas donde estaremos hoy meditando. Recuerden que el tema se ha titulado La unidad del Espíritu, y hoy vamos a ver la segunda parte, que tiene que ver con el aspecto de la rebelión. Y espero que a través de este pasaje el Señor nos vaya ayudando a entender lo que Él quiere hablarnos esta mañana. Dice así la palabra de nuestro Dios. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Ciertamente la palabra siempre nos va a enseñar cosas que son importantes para nuestra vida espiritual y para nuestro liderazgo. Así que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu nos va a hablar también en esta mañana. Ha llegado el momento de alabar y de adorar el nombre de nuestro Dios
a través de la música, a través del cántico. Y esta primera alabanza tiene que ver precisamente con aquellas cosas que Dios hace en nuestra vida. A veces nuestro corazón se endurece y el único que puede quebrantarlo y transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne es el Señor. Así que en este momento, al cantarle al Señor y alabarle, podemos también decirle: Señor, examíname. Y si hay alguna dureza, por favor, quebrántame. Y dame ese corazón de carne para sentir y para hacer tu voluntad. Así que alabemos con todo nuestro ser a ese Dios que nos puede cambiar en mejores personas. Me invades con tu gracia, me abrazas con tu amor. Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti.
Es hermoso cantarle al Señor. Y le damos gracias a Dios por el ministerio de alabanza y de adoración de nuestra congregación, que domingo tras domingo nos están apoyando. Que Dios les bendiga y les haga prosperar en todas las cosas. El siguiente cántico de adoración se titula Es tu gloria. Y cuando estemos cantando y cuando estemos adorando al Señor con este hermoso canto, vamos a ser transportados a la experiencia que tuvo Isaías. Isaías en el capítulo 6 tiene una experiencia maravillosa en el templo. Puede tener una revelación donde ve al Señor llenando ese lugar con su santidad, con su presencia, con los vestidos del Señor, dice la Escritura. Pero hay un momento en el que es confrontado Isaías y tiene que exclamar y decir: ay de mí, que soy muerto, que soy hombre pecador, que soy hombre de labios inmundos, ¿sí? Él mismo reconoce su pequeñez ante la majestad de nuestro Dios. Creo que la adoración también cumple ese propósito. Es un momento para humillarnos, para doblegar nuestro yo, para tocar el polvo y sentir nuestra pequeñez y reconocer la grandeza de nuestro Dios. No se te olvide, tú y yo debemos siempre darle la gloria al Señor en todo momento y en todo tiempo. Que el Señor nos libre de robarle su gloria, porque solamente a Él le pertenece. Adoremos al Señor. Asombrado ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu majestad, me acerco a tu trono. Sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos la gloria de Dios.
es tu gloria, oh Dios. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Tan alto, tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece, mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es tu gloria, oh Dios. Humilde me postro, rendido, te adoro, mi vida es la ofrenda que puedo entregar. Vamos a entrar en la meditación de la palabra. Recuerden que estamos tocando el tema de la unidad del Espíritu, y hoy es el segundo tema que tiene que ver con los aspectos también de rebelión, ejemplos que se dan en la Escritura, que precisamente son aspectos que lo único que provocaron fue precisamente tristeza, desgracia y muerte. Y creo que a través de estos ejemplos Dios nos sigue hablando y precisamente nos insta precisamente a buscar la unidad y a entender el gran valor que da el poder habitar los hermanos juntos en armonía. Que su palabra cumpla su propósito entre nosotros. Oremos. Señor, pongo delante de ti tu palabra y te pido que abras ante nuestros ojos el mensaje que tú quieres que hoy escuchemos. Mensaje que nos va a enseñar y mensaje que nos va a exhortar. A Jesús damos la gloria y la honra por siempre jamás. Amén. Al iniciar el culto leímos el capítulo número 12 del libro de Números. Recordamos rápidamente, Moisés es el líder que Dios escogió y ha preparado para llevar a su pueblo hacia la libertad. Una libertad que les costó 430 años, dice el libro de Hechos,
de esclavitud, de maltratos, pero llegó el clamor del pueblo a Dios y Dios permite que se dé esa libertad y se pueda cumplir el deseo y las oraciones de un pueblo que ha sufrido. Estos pasajes nos hablan en Números 12 de lo que sucede en el trayecto de esa salida de Egipto hacia la tierra prometida. Hay eventos que se nos recuerdan en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nos habla de esa historia de 40 años, de los eventos por los cuales tuvieron que pasar y vivir. El principal propósito de sacar al pueblo a la libertad era que Dios deseaba que le hicieran fiesta en el desierto, que lo alabaran y que lo adoraran. Era el argumento que Moisés le expuso a Faraón. La libertad para alabarle, para adorarle. Y cuando el pueblo puede tomar camino, hay situaciones que están muy grabadas en el corazón del pueblo, en la carne del pueblo. Y es precisamente que las peores cosas, los peores sentimientos van a aflorar en mucha de la gente que va en ese trayecto. Y a veces no nos damos cuenta de que la rebelión que se da, esos aspectos que tienen que ver con envidia, con no tolerar a alguien o no soportar los logros o los éxitos de alguna persona, a veces se convierten en una semilla de amargura, se convierten precisamente en rebelión, en oposición a ciertas personas. El libro de Números nos dice que Dios tiene un gran amor y un gran cariño por Moisés. Una de las cualidades es que es un hombre de gran mansedumbre. No quiere decir que hubiese sido él una persona pasiva o de poca iniciativa, sino que realmente era una persona tolerante, de gran empatía. Y creo que era muy necesaria esa mansedumbre, esa capacidad de ser enseñado y de escuchar, porque él tenía que liderar a varios millones de hebreos por el desierto. Así que Moisés era una persona muy especial, pero también estaba cerca a él estaba su familia, entre ellos Aarón y María. Y ellos son parte de ese gremio espiritual, de ese gremio de sacerdotes. Recordemos que María tiene un don de profecía. Aarón tiene un llamado al sacerdocio. Son de familias sacerdotales. Pero Moisés es el vocero de Dios. Alguien que, como le dijo a María, yo me dirijo a Moisés de una manera muy diferente a la de los profetas. Hablo con él cara a cara, no por figuras ni por señales. Él, de alguna manera, puede ver más allá de lo que un profeta puede ver acerca de mí. Así que Moisés era un hombre de gran privilegio y Dios le tiene un gran cariño a Moisés. Sin embargo, María y Aarón, dice aquí la escritura, hablaron contra Moisés. Hablaron mal contra el líder. Y lo criticaron por algo que realmente pues era un asunto muy personal de Moisés. Lo criticaron a causa, dice, de la mujer cusita. ¿Cuál sería el problema que aquellos hermanos de Moisés tuvieron contra Moisés? ¿Por qué hablaron en contra de Moisés por esa mujer cusita? El único argumento que pudiéramos encontrar es que era una persona que no era de las familias hebreas y que muy probablemente era una persona de piel oscura, una mujer como
se le dice hoy en día una mujer de color. Aquellos hombres, de alguna manera, Aarón y María, tuvieron un rasgo, una actitud de racismo y juzgaron a su hermano. Le buscaron dónde criticarlo. Y creo que ese es uno de los aspectos que hoy tenemos que cuidar mucho. Hoy vivimos en una sociedad donde ya no hay privacidad. Hoy, ante los avances de la tecnología y de las redes sociales, muy fácilmente podemos darnos cuenta de la forma de vida o de la forma de pensar de muchísima gente. Y muy fácilmente nos vemos tentados a dar opiniones o a juzgar, a criticar. Pero creo que al final de cuentas, siempre los que amamos a Dios, los que tenemos ese temor, tenemos que cuidar muy bien de cómo hablamos y nos referimos, y si criticamos sin fundamento. Esa crítica que se le hizo al siervo de Dios molestó a Dios tremendamente. Y le molesta a Dios porque Él ha delegado su autoridad en Moisés. Ese ataque hacia Moisés es un ataque directo hacia Dios. A veces es algo que olvidamos. Nos movemos en un mundo donde la autoridad es prácticamente un elemento muy necesario en todos los ámbitos de la vida social, religiosa, empresarialmente. La autoridad es básica para evitar precisamente el caos. La autoridad nos establece estructura y límites para poder vivir. Así que cuando Aarón y María critican a la mujer de Moisés por su apariencia, por su color, por un acto de racismo, lo que los haya movido, ese acto de crítica fue precisamente ante Moisés, quien es precisamente sobre quien se ha delegado la autoridad de Dios para dirigir a ese pueblo. Así que es un golpe directo hacia Dios, y Dios tiene que mostrar su inconformidad, ¿sí? Y no puede pasar por alto este atentado contra la autoridad, y la crítica también, por supuesto, hacia su siervo Moisés. Así que lo que experimenta María es la enfermedad de la lepra. Ella es castigada, es señalada como la que realmente ha sido el instrumento de crítica de la cual ella contagió también a Aarón. Y entonces esta es una lección para ambos. Esta lección nos lleva precisamente a entender que es muy importante cuidar nuestras palabras, y no debemos de criticar a las personas que están en autoridad. Lo hemos mencionado de muchas maneras, pero independientemente de cómo una autoridad se esté moviendo, se esté manejando, ¿sí? Tenemos que orar por ellos, por estas autoridades. Si lo están haciendo incorrectamente, si lo están haciendo de una manera catastrófica, nuestra labor no es hacer mofa ni burla, sino al contrario, orar por ellos, ponernos en la brecha y pedir que el Señor traiga las correcciones que sean pertinentes para una sociedad, para un país, para el mundo, es decir, para nuestras congregaciones, en el lugar donde nos congregamos. Si algo no está funcionando correctamente, si hay una falta de liderazgo, sí, tenemos que tener cuidado de no criticar, porque es precisamente herir la autoridad de Dios. Así de delicado y sensible es este aspecto. Nosotros pudiéramos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver la
la cuñada de María y de Aarón en esto. ¿Cómo puede ofender a Dios? Es decir, quizás nosotros pudiéramos pensar que es algo irrelevante, pero hay una crítica hacia Moisés. Le están criticando. Criticar a la autoridad es precisamente de tratar de debilitarlo, ¿sí? De hacerle perder credibilidad y autoridad. Es destruir un liderazgo. Por eso es importante cuidar muy bien nuestras palabras. No podemos hablar sin fundamento. Podemos sí acercarnos a un líder y mostrar quizá una inconformidad, siempre y cuando lo hagamos con respeto y en su momento y de frente. Pero tengamos mucho cuidado de no hacer conversaciones a espaldas de un liderazgo, ¿sí? Porque Dios puede actuar también con castigo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde el Señor, ante esos actos de rebelión, se manifiesta. Moisés tiene que entrar a fungir como un intercesor para pedir también que la lepra no alcance a Aarón, para que Dios tenga misericordia de María. Y Dios escucha a Moisés. Sin embargo, hay algo que le dice el Señor a Moisés en el versículo 14. Le dice el Señor a Moisés: muy bien, voy a detener la muerte y la enfermedad. Dice: sin embargo, tiene que haber una lección. Tiene que quedar claro lo que ha pasado aquí. No puede quedar igual. Dice: respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. El Señor le dice: si su padre se hubiera dado cuenta del mal que ha hecho, dice, le escupiría en la cara para avergonzarla por 7 días. Por una semana ella tiene que ser avergonzada. Tiene que darse cuenta de que no puede decir cosas a la ligera, no puede juzgar, no puede criticar al siervo de Dios, porque esto es rebelión y provoca muerte y es contagioso. Se tiene que poner un alto en ese momento. Los rumores se tienen que parar, se tienen que detener, se tienen que clarificar. La invitación es: no hablemos mal de nuestras autoridades que nos han sido impuestas. Honrémosles. Oremos por ellos. No son hombres ni mujeres perfectos. Los que están a veces en autoridad tenemos muchos defectos. Yo mismo tengo grandes defectos. Sin embargo, puedo estar aquí porque recibí un llamado y porque en el trayecto de estos años la gracia y el respaldo de Dios es lo que me sostiene solamente. Pero también me he dado cuenta que con el tiempo hubo personas que criticaron fuertemente aspectos del ministerio que yo ejerzo, y algunos de ellos también lamentablemente tuvieron que vivir una lección, y a veces nada favorable. La vida está hecha de eso, de lecciones. Uno mismo ha experimentado lecciones, pero todas estas nos ayudan a bien si las sabemos aprovechar para no caer en la rebelión y para que el Señor siga trabajando en nuestros ministerios para ejercerlos de la mejor manera. María y Aarón se sentían igual o superior que Moisés. Ese era el gran problema, y buscaban un detalle para criticarlo, un detalle personal, familiar, para desacreditarlo. María pensaba que con el pandero iba a transformar el mundo, y que los sacrificios que hacía Aarón, probablemente que él era el gran hombre que se ponía en la brecha entre Dios y el pueblo. Pero Dios les tiene que dar una lección diciendo: por encima de ustedes está mi siervo Moisés, que lo tengo en gran estima y su corazón me pertenece, y lo van a honrar, lo van a respetar.
y tendrán que aprender la lección, una lección de humildad, un momento de vergüenza para crecer y mejorar. Un segundo evento que yo quiero mencionar está en el capítulo 16 de Números. Y es otro episodio también que se da con una familia, la familia de Coré. Ellos son parte del ministerio de servicio, de los que presentan ofrendas, los que pueden encender el incienso. Son personas que colaboran con Moisés y con Aarón. Pero dice en Números 16, capítulo 1 y 2 lo siguiente: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelete, los hijos de Rubén, dice, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Este hombre, y a veces pudiéramos pensar la nueva generación, la generación que le sigue a Moisés, llega un momento en que ellos se sienten autosuficientes, se sienten con el mismo nivel de espiritualidad, sienten que tienen la misma o más revelación quizá que Moisés. Hay algo que está en sus corazones, hay una semilla de maldad, de iniquidad, así como en el querubín grande y protector que veíamos la semana pasada. Sí, esta semilla de iniquidad vino y se hizo carne ahí en el corazón de María, de Aarón y ahora de Coré, de su familia, y de 250 personas seguidoras de este grupo también que participan en los servicios del sacerdocio. Y lo que dice Coré es algo grave. Dice: basta ya de vosotros. Es decir, ya no queremos que ustedes sigan, queremos cambiar, queremos renovarnos. No queremos su liderazgo. Sin embargo, esta misma actitud es como decirle a Dios: Dios, no ha servido lo que has hecho entre nosotros. No tiene valor. No queremos seguirlo. Nosotros tenemos un liderazgo, una capacidad para hacer las cosas diferentes. Es la misma semilla de la soberbia, de la iniquidad, el pecado que nos provoca una ceguera espiritual, que nos lleva a crecer en una soberbia que distorsiona la realidad espiritual, y acabamos atentando contra la gente que nos rodea. Es tan triste ver cómo a veces en congregaciones, en grupos, hay ciertos liderazgos o ministerios o pseudos ministerios que a veces se van infiltrando en las iglesias y empiezan precisamente a sembrar la cizaña y la discordia, hablando mal de la institución, hablando mal de la iglesia, hablando mal del líder, del pastor en turno, ¿sí? Y es gente que está haciendo muchísimo daño allá, y son precisamente como esta familia de Coré, ¿sí? Con ciertos conocimientos, sí, probablemente tengan dones, cualidades, ¿sí? Sin embargo, las estructuras de orden y de autoridad son muy claras y no podemos ir en contra de ellas. Y muchas veces esos grupos son grupos antagónicos, grupos de rebelión, ¿sí? Son descendientes de Absalón, ¿verdad? Robando el corazón de la gente a través de mentiras, de engaños, de apariencias, de piedad. Pero realmente lo que hay en su corazón es algo que está carcomiendo y destruyendo y haciéndole daño a esa gente que los está escuchando. Por eso el ser líder, el levantarte como líder, es algo de gran seriedad. Si tu liderazgo no está edificando y solamente los estás enseñando a juzgar, a criticar, entonces tú no eres un líder saludable. Dios a través de este pasaje nos habla de que el liderazgo debe ser un liderazgo que ha sanado de su corazón,
que sirve de todo corazón y que no se sirve de un ministerio o de una institución o de una congregación. No se maneja solo ni se mueve solo. Sabe obedecer. No estamos hablando de un servilismo, no, sino sabe obedecer y respetar para que se dé el buen funcionamiento de las cosas. Cuando Moisés escuchó lo que quería hacer Coré, tembló Moisés. Él supo en su corazón y le pudo, porque él se había convertido en un gran patriarca para el pueblo. Le dolió en su corazón ese acto de rebelión. Moisés ya había visto lo que Dios podía hacer cuando también viene su enojo. Cuando con justicia él tiene que hacer una corrección, sabe que Dios también puede ser duro. Y se postra en tierra. Y tiene que trabajar con la actitud de Coré. Y le dijo Moisés a Coré: mañana Dios va a demostrar quién es su pueblo, quién es santo y quién no lo es. Los que sean del Señor, el Señor se va a encargar y los va a acercar. Prácticamente es un duelo, ¿no? Como diríamos en las películas del viejo oeste. Un duelo a muerte para demostrar quién es quién. Dice en Números 16, versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Y perecieron de en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió, dice, a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Qué terrible momento de ver que cerca de 300 personas fueron eliminadas, fueron desechadas por su rebelión. Y que Dios dejó muy en claro el respaldo hacia Moisés. Y que en las cosas espirituales no se puede jugar de esa manera como lo pretendía Coré. Tenemos que entender que Dios nos ha llamado para ofrecer no un incienso extraño, sino un incienso de olor grato y fragante. El incienso es la oración de todos nosotros. Es esa oración que debe de llegar al trono de su gracia por medio de un sacerdocio saludable, honesto, y un sacerdocio que tiene comunión con el Señor. Esto trajo una gran rebelión en el pueblo. Y dice en el versículo 47 que esto que sucedió a Coré y a esas 250 personas, dice: entonces tomaron el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso, hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés y a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Eso es lo que provoca la rebelión, la muerte espiritual como la muerte física. La rebelión es como decíamos la semana pasada, es el caldo de cultivo apropiado del enemigo para destruirte, para vencer, para dividir. La rebelión que empezó en el corazón de Coré contaminó a 250 y terminó contaminando a 14,700 personas más. Eso es lo que provocó un acto de rebelión.
Eso es el gran daño que puede provocar un líder dentro de una iglesia, dentro de una institución. Llámese empresa, llámese hogar, llámese iglesia, donde se quiera infiltrar un líder nocivo de esa manera, solamente va a traer desgracia y destrucción y un daño muchas veces irreparable para aquellos que los escuchan, los siguen y se convierten en sus seguidores, porque son solamente líderes nocivos, no son ministros, solamente ejercen un liderazgo. Por eso es importante en la unidad del Espíritu discernir muy bien esos aspectos, como son la anarquía, como son la rebelión, en este día que estamos tocando este tema. Y para concluir, quisiera que buscaran en el libro de Jueces, en el último capítulo, que es el capítulo 21, y hagamos de este pasaje la conclusión del tema de esta mañana. Jueces 21, versículo 25. Así termina el libro de Jueces. En estos días, dice, no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces es un libro que nos narra la historia del pueblo de Dios por algunos cientos de años. Y en estos cientos de años ellos no tenían una directriz clara. No había mucho conocimiento. Podemos encontrar sincretismos dentro de la religión, aspectos que cuando leemos nos sorprenden, cuando comprendemos lo que es la vida en el Espíritu y lo que Dios desea para nuestras vidas. Pero son tiempos donde Dios está trabajando en las imperfecciones de la gente, y Dios tiene que levantar jueces, líderes, para que puedan guiar al pueblo. Sin embargo, es un tiempo donde vemos grandes abismos y poco compromiso y mucha rebelión y mucho derramamiento de sangre y poca obediencia. En este tiempo que precedió al libro de Josué, así comienza el libro diciendo que el libro de Josué, que cuando muere Josué y esa generación, no hubo quien le diera continuidad a lo que Moisés había hecho, enseñado a través de la ley, de los preceptos y los estatutos de Dios. Se perdió y se creó un gran abismo, y Jueces es la resultante de ese gran abismo, y por eso Jueces termina de esa manera. No había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso es precisamente la rebelión y la anarquía de la mano. Hemos entendido que en este tiempo se va a dar mucho la anarquía y la rebelión por causas justas o injustas. Lo estamos viviendo y viendo a través de los sucesos del mundo que hoy llegan con mucha rapidez, y los podemos ver en nuestras redes sociales, a través de imágenes, a través de documentos. Dios no desea que cada uno de nosotros haga lo que bien le parezca. Nosotros no vivimos en una anarquía. Vivimos en el Espíritu y por el Espíritu. Nosotros nos movemos por una ley superior. Nosotros creemos en esa autoridad que viene de lo alto. Una autoridad que también se encarga Él de delegarla en el mundo. Pero es importante hoy tener muy clara de dónde viene la autoridad, y las cosas que son de Dios y las que no son, y las que no son de Dios. Pedimos al Señor discernimiento en este tiempo.
Pero no podemos caer ni ser llevados a una anarquía, ni a una rebelión, ni a una traición. Dios nos está llamando a la unidad del Espíritu, a fortalecer la estructura de la iglesia, tener muy claro que la autoridad sobre la iglesia es Cristo, Él es la cabeza. Y tenemos que tener muy claro cómo funciona su iglesia, cómo Él, a través de dones y ministerios, sigue ejerciendo su autoridad y su ley es inmutable. Los 10 mandamientos siguen teniendo vigencia. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es el cumplimiento de los 10 mandamientos, es el cumplimiento de la ley. Tenemos que seguir adelante. Mientras hoy en el mundo están tratando de desvirtuar la ley de Dios, la autoridad de Dios, a través de derechos humanos o a través de los valores humanos. ¿Sí? Recordemos, habrá cosas que serán legales en este tiempo, pero no son santas. Esa es la gran diferencia en la autoridad que viene de Dios. Lo de Dios es santo y justo. Lo del hombre no es santo, pero es legal. Esa es la gran diferencia. Pero nosotros, amados hermanos, no queremos vivir en esa anarquía del mundo, en esa rebelión del mundo contra Dios, contra la autoridad suprema. Pidámosle a Dios que nos dé seguridad, templanza, dominio propio y aprendamos a honrar a Dios, venga lo que venga, en todo tiempo, porque Él es la autoridad en control de todas las cosas. A Él damos la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar para terminar este momento y espero que esta reflexión nos pueda ayudar en esta etapa donde estamos restaurando la unidad del Espíritu para fortalecer a la iglesia para estos tiempos difíciles. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu autoridad. Gracias porque en amor tú derramas esa autoridad y la delegas también a través de instituciones o de magistrados. Te rogamos por ellos para que cumplan tu voluntad y actúen correctamente en el servicio al pueblo. Igualmente que así sea la iglesia, Padre, que el Señor nos ha hecho un llamado para servir y no para ser servidos. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a mejorar nuestro liderazgo. Líbranos de manipular, líbranos de hablar mal de otros liderazgos o ministerios. Líbranos de la rebelión, de la anarquía, de la traición. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser hombres y mujeres sin doblez, sin mancha y sin arruga. Hoy recordamos que Jesús, nuestro amado Jesús, llevaba un manto sin costura, de una sola pieza. Aún sus vestidos hablaban mucho del carácter y del ministerio de Jesús. Que así sea nuestra vida, de una sola pieza, para ser ese reflejo de Jesús sobre la tierra. Ahora, Señor, te ruego que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con vuestras familias, ahora y siempre. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este servicio y te pido que estemos en oración constante y pidamos, Señor, ayúdanos a vivir en la unidad del Espíritu. Es importante y muy necesario en este tiempo. Sé que Dios te está hablando y lo estás comprendiendo de una manera diferente a como quizá en otros momentos lo habías entendido. Dios nos está renovando nuestra mente y nuestro entendimiento. Que Dios te bendiga, te deseo lo mejor, no dejen de orar, de leer la palabra,
de hacer y ser iglesia, de estar en familia. Que Dios nos guarde en salud y nos proteja. Y recuerden, con tremendas cosas el Señor nos va a responder. Bendiciones y shalom.